Hola chicos, les saluda el profesor Marco Campos. Y bueno, como ustedes verán, tenemos acá el formato un poco renovado. Vamos a tener en esta ocasión una sesión muy interesante. Vamos a dejar ya de lado los polígonos, los cuadriláteros, y esta vez nos vamos a centrar en una figura muy especial, la circunferencia. Y vamos a estudiar el día de hoy los ángulos asociados a la circunferencia. Bien chicos, acompáñenme a ver entonces este interesante tema dirigido para ustedes, alumnos del cuarto año de secundaria en nuestro curso de geometría. Lo primero que tenemos que hacer es entender brevemente, un resumen teórico muy cortito, acerca de lo que es la circunferencia y sus ángulos. Bueno, la circunferencia vendría a ser los puntos, el conjunto de puntos, que se encuentran en un mismo plano y que equidistan de un mismo punto que se denomina centro. Entonces, algunos textos, algunos autores mencionan la circunferencia es el lugar geométrico, así es como se designa también, que de los puntos que equidistan de un punto llamado centro. Aquí tenemos a la circunferencia y más o menos también tenemos ahí graficados a sus elementos y las líneas asociadas a ella. Básicamente empecemos aquí a mencionar cuáles son los elementos. Tenemos dos elementos, el centro y el radio. ¿Cierto? Entonces, para poder determinar una circunferencia, básicamente necesito dos cosas. El centro y el radio, en el cual se genera la circunferencia. Ahora, las líneas asociadas a la circunferencia, como veremos, son varias. Tenemos la cuerda MN, es un segmento que une dos puntos cualesquiera de la circunferencia, pero claro, cualquier línea que en este caso esté al interior de la circunferencia. Tenemos al diámetro, que vendría a ser AB, también conocido como la cuerda mayor, dado que es la cuerda de mayor longitud que se puede trazar en una circunferencia. El diámetro es el doble del radio, que hay que tener en cuenta también eso. Tenemos a la flecha o sajita, que es el segmento EF, que es el segmento exterior a la perpendicular en el radio. Tenemos al arco, el arco de circunferencia. El arco de circunferencia se puede medir en unidades de longitud o también en unidades angulares. Comúnmente vamos a ver que se utilizan las unidades angulares. La recta secante, PQ, es decir, que atraviesa a la circunferencia y la corta, por lo menos, en este caso, con dos puntos. La recta tangente es aquella línea que en este caso intersecta la circunferencia, pero en un solo punto. Y por acá tenemos también a una línea normal, que vendría a ser la línea que es perpendicular a la tangente y pasa por el punto de tangencia, que es T en este caso. Bueno, recordar que la medida circunferencial angular es 360 grados y la longitud de la circunferencia, esta fórmula sí es importante, sobre todo cuando veamos más adelante medidas o mediciones en la circunferencia, teoremas asociados a las medidas, la longitud de la circunferencia es 2pi por el radio. Bien, ahora veamos cuáles son los ángulos asociados a la circunferencia, muy brevemente. Primero tenemos al ángulo central, como su mismo nombre lo indica, sale del centro de la circunferencia y el ángulo central coincide con la medida del arco que subtiende en la circunferencia. El ángulo inscrito es el ángulo que se encuentra, como ustedes observan, con vértice en uno de los puntos interiores de la circunferencia. El ángulo inscrito es exactamente la mitad del arco que subtiende en la circunferencia. Como ustedes notarán, hay una gran diferencia entre el ángulo central y el ángulo inscrito. El ángulo central sale del centro, el ángulo inscrito sale de un punto del interior de la circunferencia. El ángulo semi-inscrito, que vamos a utilizar bastante en algunas preguntas más adelante, como ustedes verán acá, semi-inscrito, ¿por qué? Porque una parte del ángulo se encuentra dentro de la circunferencia y otra parte se encuentra fuera de la circunferencia. Como ustedes verán, se forma en el punto de tangencia, es decir, para eso necesito una línea tangente.
exterior ahí a la circunferencia. Y es exactamente la mitad del ángulo o del arco que subtiende este ángulo semi-inscrito. El ángulo interior vendría a ser igual a la semisuma de los arcos que subtiende en la circunferencia. Ojo que este ángulo interior no necesariamente cae en el centro de la circunferencia, sino en cualquier punto interior de la circunferencia. De ahí viene el nombre. Y bueno, veamos ahora el ángulo exterior. En el caso del ángulo exterior, tenemos tres casos. Un primer caso es cuando tenemos un ángulo exterior es secante, bueno, las líneas o los rayos que lo conforman son secantes a la circunferencia y delimitan dos arcos en ella. Entonces, el ángulo exterior vendría a ser la diferencia dividida entre dos, la diferencia de las medidas de esos arcos entre dos, o la semidiferencia. Veamos el segundo caso, cuando uno de los rayos que forma el ángulo es tangente y el otro es un rayo secante. En este caso también se forman dos arcos y la medida del ángulo exterior vendría a ser igual otra vez a la diferencia dividida entre dos. Y veamos un tercer caso. El tercer caso sería cuando los rayos que forman al ángulo exterior son tangentes a la circunferencia. En este tercer caso también se formarían dos arcos, el arco alfa, el arco beta, y el valor del ángulo exterior sería la diferencia de esos arcos, alfa menos beta, dividida entre 2. Con la observación de que la suma de x y beta es 180 grados. Es decir, una propiedad adicional es que x y beta son suplementarios. Bueno, ahora veamos algunos teoremas que también se encuentran formando parte del tema. Ustedes, chicos, los que tienen la posibilidad de observar su módulo, van a encontrar justamente estos teoremas también enunciados en él. Podríamos utilizar alguno de ellos en algún momento, ¿por qué no? El primer teorema, por ejemplo, es un teorema muy conocido. En toda semicircunferencia se puede inscribir un triángulo rectángulo. El teorema lo descubrió Tales hace más de 2000 años, así que es muy sencillo recordar. Los otros, el siguiente, bueno, el ángulo de 45 grados cuando tenemos un cuadrante. Y el último, sobre todo se aplica cuando tenemos polígonos, pero bueno, acá también lo podríamos utilizar teniendo en cuenta el radio. Es decir, es para calcular la medida del ángulo o la medida del arco que subtiende un radio proporcional al radio de la circunferencia. Bien, chicos, hemos llegado creo que a la parte final de la teoría. La teoría es muy sencilla, muy corta. Vamos a ver ahora sí algunos ejercicios para el aprendizaje. Bueno, vamos a variar esta ocasión la forma de presentar a las preguntas. Voy a regresar a la forma que les explicaba aquí en la diapositiva por esta vez. Vamos a ver qué tal nos va. También vamos a trabajar en pizarra, por si acaso, no vayan a pensar que ya nos aburrimos de ello, pero lo haremos también a través de la plataforma Zoom. De repente las preguntas que restan, ¿no? Bueno, a ver, la primera pregunta dice, del gráfico, la medida del arco PA es 37 grados y QA es 1. Calcule el segmento OQ, la medida del segmento OQ. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es colocar los datos. Y en este caso, un dato es la medida del arco PA, que es 37 grados. Colocamos que el arco mide 37 grados. Ahí está. Ojo, desde aquí hasta, desde A hasta P, nada más. QA mide 1. Coloquemos entonces la medida allí, 1. Me están pidiendo, miren, voy a tener la siguiente estrategia. Voy a trazar un triángulo rectángulo trazando este segmento que vendría a ser el radio de la circunferencia, ¿no es cierto? Y además voy a aplicar el teorema o la propiedad del ángulo central. Si ustedes recuerdan, este es el centro de la circunferencia que está acá, o como cuadrante, ¿no es cierto? Acá tenemos un cuadrante, pero si entendemos a todo como una circunferencia completa, el punto O
sería el centro. Entonces, este ángulo que viene aquí coincide, es exactamente igual que 37 grados. ¿Por qué propiedad? Por la propiedad del ángulo central. Por lo tanto, también mide 37 grados. Ahora sí, como yo había colocado la línea OP, esa línea es igual al radio. Coloquemos que eso mide R. Ahora, recuerdan ustedes que OA, ahí está, OA, también sería el radio, ¿no es cierto? Pero como acabo de colocar yo 1 para el segmento QA, vamos a señalarlo acá con una bolita, miren, si esto mide 1 y todo OA mide R, entonces la parte que faltaría en OQ sería R menos 1. ¿Se entendió? Bien, a continuación, chicos, a continuación lo que me quedaría es una relación entre 37 grados. Bueno, por si acaso no hayan entendido en la parte anterior, lo que he hecho es colocar que todo el radio mide R. O sea, todo esto mide R. Ahí está, R. Por lo tanto, si yo he colocado 1, la parte que falta sería R menos 1. ¿Ok? Bien, ahora chicos, como les decía, lo que me quedaría ahora por utilizar es a 37 grados. Recuerden que el triángulo de 37 grados tiene como medidas notables 3K, 4K y 5K, ¿cierto? 3K es el que está acá al frente, 4K es el que está, digamos así, con R menos 1, y 5K es el que está con R. Entonces yo voy a plantear algo así como el coseno del ángulo. Bueno, ustedes saben ya por el curso de trigonometría, que tendríamos que R menos 1 es a R, como 4 es a 5. Es algo así como el coseno de 37. ¿Qué hacemos acá? Multiplicamos en aspa y llegaríamos a la conclusión muy sencilla de que R mide 5. ¿Qué haríamos finalmente para hallar lo que nos están pidiendo? Bueno, finalmente, OQ vendría a ser justamente R menos 1, sería 5 menos 1, 4. Ahí está. Ese sería el resultado. Bien, en la pregunta número 2 me piden hallar la medida del arco BP si es que O, A, B y C es un rombo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, similar al ejercicio anterior, sería trazar un radio, es decir, la línea rojita. Bueno, vamos a trazarlo. Ahí está. Ya tengo trazada a esta línea que vendría a ser el radio. Ahora, ustedes recuerdan que en el rombo hay una propiedad. Miren, primero, la propiedad es que los laditos del rombo son iguales, claro, eso es importante. Vamos a señalarlo acá. Los lados del rombo son iguales, definitivamente, eso no lo dudamos. Pero hay una propiedad con las diagonales. Esa propiedad, primero dice que las diagonales se cortan de manera perpendicular. Entonces vamos a colocar acá 90 grados. Ahí, listo. Ahora, no solamente eso, sino que esas diagonales del rombo se bisecan de manera perpendicular. ¿Qué significa eso? Que se cortan por el punto medio. Es decir, voy a tener acá que este segmentito, voy a colocar acá diamantito, sería igual que este segmentito diamantito. En otras palabras, tendríamos acá un triángulo isósceles, ¿no es cierto? Claro. Pero fíjense ustedes algo, y esto es lo que vamos a utilizar para la solución de la pregunta. Esta línea de P a C funcionaría como una mediatriz. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque corta en 90 y en dos partes iguales. Entonces, es algo así como una mediatriz. Entonces, mi estrategia para terminar de resolver el problema será trazar OP, que es R, y trazar PB. ¿Recuerdan lo que les había dicho? PC es como una mediatriz. Por lo tanto, forma aquí otro triángulo isósceles, supuestamente. Es decir, OP va a medir lo mismo que PB.
Y si mide lo mismo, significa que sería R. Y si se dan cuenta, he llegado a la conclusión de que el triángulo con líneas rojas es RRR. Es decir, el triángulo POB sería equilátero. Y si es equilátero, ¿cuánto miden los ángulos internos? Miden 60, 60 y 60 grados. Prácticamente el problema está a punto de acabar. ¿Se dan cuenta ustedes que el ángulo POB o BOP es un ángulo central y me determinaría, ¿qué me determinaría? Justamente cuánto mide el arco BP. Ahí está. Entonces, esta es la solución. La medida del arco BP es igual al ángulo BOP y es igual a 60 grados. Entonces, esa sería la respuesta. Borramos y pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, chicos, a ver, en la pregunta 3 me dicen, en el gráfico A es punto de tangencia y alfa más beta es 80 grados. Calcule el valor de X. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de que acá X se puede pasar al interior de ese triángulo. ¿Por qué? Por la propiedad de ángulo opuesto por el vértice, ¿no es cierto? Vamos a colocarlo acá. Ángulo opuesto por el vértice. Entonces, como aquí X lo tenemos aquí en la parte exterior, vamos a colocarlo al interior de esta manera. Ahí está. Ya tenemos a X al interior. El siguiente paso sería analizar a beta. Observen a beta, que es un ángulo inscrito. Beta es un ángulo inscrito y subtiende un arco que es el que estoy señalando. ¿Qué relación hay entre este arco y el ángulo beta, que es inscrito? Lo habíamos visto. El ángulo inscrito es la mitad del arco que subtiende. O también al revés. El arco es el doble del ángulo inscrito en la circunferencia. Por lo tanto, este arco que acabo de delimitar con color rojito sería igual al doble del ángulo inscrito, es decir, 2 beta. Ahora, ustedes se dan cuenta de que el ángulo que está aquí, vamos a señalarlo, el ángulo que se encuentra aquí, bueno, creo que al revés será, ¿no? Para señalarlo así al interior. Este ángulo sería un ángulo semi-inscrito. Vamos a colocarlo. Ángulo semi-inscrito. Notan ustedes que acá tenemos una línea tangente, un punto de tangencia, y tenemos una cuerda, una línea secante. Entonces ese ángulo es semi-inscrito. Y este ángulo es la mitad del arco que subtiende en la circunferencia. Y el arco que subtiende en la circunferencia coincide con 2 beta. La mitad de 2 beta sería beta. Entonces, ya tengo el ángulo beta, ya tengo el ángulo alfa y el ángulo X, los tres en un mismo triángulo. Por lo tanto, ¿qué aplicamos? Aplicamos la suma igual a 180 grados hexadecimales, pero como alfa más beta es 80, me quedaría que X es igual a 100 grados. Y de esa manera hemos resuelto la pregunta número 3. Bien, pregunta número 4. A ver, dice, en el gráfico, C es punto de tangencia y la medida del arco BP es exactamente igual a la medida del arco PC. Calcule X. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve. Lo primero que tenemos que hacer, parecido al problema anterior, es relacionar este ángulo X, que es un ángulo inscrito. Vamos a volver acá a señalarlo. Este ángulo es un ángulo inscrito. Ángulo inscrito. Y tiene una relación con el arco que subtiende. ¿Cuál es el arco que subtiende? El arco PC, ¿no es cierto? ¿Cuál es esa relación? El arco PC es el doble del ángulo inscrito. Entonces, este arco que acabo de delimitar con color
moradito, vendría a ser 2x. Pero recuerdan que el arco BP también mide lo mismo. Entonces, el arco que acabo de delimitar con color rojito también sería 2x. Fijaos, se dan cuenta que ahora tengo 2x y 2x. Es decir, el arco total BC, ¿cuánto mide? Mide 4x. Observan ustedes que, similar al ejercicio anterior, el ángulo ACB, es decir, el ángulo que va otra vez está al revés, vamos a señalarlo así, el ángulo que va aquí, el ángulo ACB, sería un ángulo semi-inscrito. ¿Por qué? Porque tenemos una línea tangente, como ustedes verán, y tenemos una cuerda que delimita a un arco, en este caso, en la circunferencia. Pregunta, ¿a qué es igual ese ángulo semi-inscrito? Creo que lo tenemos como en el ejercicio anterior también, ¿no? Es la mitad del arco que subtiende en la circunferencia. Y si el arco que subtiende es 4x, la mitad, ¿cuánto sería? 2x. Entonces, chicos, si ustedes se dan cuenta, ya tenemos un triángulo donde los ángulos son 66 grados, x y 2x. ¿Qué aplicamos? Aplicamos la suma igual a 180 grados. Me quedaría que 3x es igual a 114 grados, de donde dividiendo, x vale 38 grados. Muy bien, chicos, espero que hayan entendido. Las preguntas las he, en realidad toma más tiempo hacerlas así en diapositiva, que es de repente desarrollarlo en pizarra, ¿no? Pero esta vez vamos a hacerlo de esta manera. Bien, chicos, les dejo estas preguntitas para que ustedes puedan intentar resolver. Ya la próxima sesión a través de la plataforma Zoom vamos a dar respuesta a cada una de estas preguntas. Mientras tanto, ustedes pueden ir avanzando o practicar o intentar, como dice, resolver para la siguiente sesión. Gracias nuevamente y felicitaciones si han llegado a esta parte del video, porque semana a semana se preocupan por estudiar, por estar siempre atentos y por cumplir cada una de las etapas de sus clases virtuales. Muchas gracias, chicos. Nos estamos viendo en la próxima sesión. Hasta pronto.